Hola, profesor Villanueva Maldonado. Mi nombre es Rojas Solís Gustavo Adán y pertenezco al grupo K de ecuaciones diferenciales. Y mi tema es método de coeficientes indeterminados. Este método tenemos que saber que es solamente para resolver ecuaciones diferenciales del tipo lineales que no son homogéneas. En la parte de abajo, aquí podemos ver una ejemplificación o la fórmula de cómo es que está establecida esta ecuación diferencial, la cual es una función de x por y' más una función de x por y' más una función de x, todo esto igualado a una función de x. Tenemos que tomar en cuenta que para que el método se aplique, tienen Rx o la función, la ecuación diferencial tiene que estar igualada a un polinomio, a un exponencial, a un seno o a un coseno. O bien puede ser una combinación de todos estos cuatro. Del lado izquierdo tenemos ejemplificaciones sencillas de cómo es que se puede presentar, de qué manera se puede presentar la ecuación diferencial. Del lado izquierdo podemos notar que la ecuación diferencial, la forma de la ecuación diferencial es la misma, pero del lado derecho tenemos diferentes términos, desde polinomios, trinomios, hasta exponenciales, senos y cosenos. Del lado derecho tenemos ejemplos claros de cómo es que se puede presentar la ecuación diferencial, pero en estos casos no aplicaría. Y en estos son cuando hay un logaritmo natural, una tangente, una cosecante, una secante. Podría ser también, no está ahí dentro de los ejemplos, pero también son otras que se deben de tomar en cuenta, al igual que la raíz. Bueno, la solución general para este tipo de ecuaciones es simplemente la suma de la solución de la YH o bien la Y homogénea más la YP, que es la solución particular. Más adelante veremos cómo es que se debe de sacar cada una de ellas. Aquí empezamos en cómo es que se aplica el método, y el paso número 1 es encontrar YH, que es igual a la Y homogénea o solución homogénea. En la primera ecuación diferencial que tenemos aquí, se ve una y' menos una y igual a seno de x. Como ya dijimos, el paso número 1 es encontrar YH. Para esto, primero que nada, tenemos que volver homogénea la ecuación, lo que significa que se tiene que igualar a 0. Posteriormente se sustituye se cambian las variables, la incógnita, tipo de incógnita, y se vuelve R. Como podemos notar, aquí tenemos y', entonces ponemos R al cuadrado, mientras que el término que lo resta sería una Y o bien una R. Igual ponemos un 1 y es igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado, como la tenemos en esta parte, y se obtienen dos resultados. Esto debido a que es una ecuación lineal de segundo grado. Después se propone una solución de tipo exponencial, debido a que las funciones de tipo exponencial al derivarlas,
al derivarlas el resultado son ellas mismas, como lo tenemos aquí. Este es el primer paso. Después se sustituye R en Y para posteriormente, aquí como ya obtuvimos dos resultados, estos dos resultados que tuvimos del lado izquierdo, que es R igual a 1 y R igual a menos 1, se sustituyen en esta parte. Como ya dije, anteriormente se propuso una función de tipo exponencial, que aquí es donde sustituimos R en Y para posteriormente, como se obtienen dos soluciones lineales independientes, se sustituyen en valores de R en la primera solución propuesta. Después simplemente se multiplica por una constante y se suman para poder obtener así el resultado del paso 1, que es calcular la YH. El paso número 2 es encontrar la YP, que es igual a la solución particular. En este paso 2 nos podemos encontrar con dos posibles casos, que por suerte este es el caso número 1, cuando YH no tiene funciones en común con Rx. Rx, si bien recordamos, es igual a seno de x, y como podemos ver, aquí tenemos del lado derecho en la parte inferior la solución de YH, y podemos apreciar que la YH no tiene funciones en común con Rx, que en este caso sería seno de x. Si bien se presentara en este problema el caso número 2, que es cuando YH y Rx tienen funciones en común, se tendría que multiplicar o tomar en cuenta, mejor dicho, el exponencial la función de x que está elevado, para poderlo multiplicar por otro mayor y así evitar que se repitan los términos. Como este no es el caso 2, se propone una YP y se deriva. Aquí se propone simplemente esta es la principal, la solución que se propone inicialmente. Como en estos casos para el método de coeficientes indeterminados, al momento de que se presenta un seno, se tienen que agregar el seno y el coseno como tal. Y como Rx es seno de x, se está multiplicando, no se pone el 1 obviamente, pero se está multiplicando por una constante. Entonces ponemos una constante por seno más otra constante por coseno de x. Posteriormente tenemos que también fijarnos en la forma de la ecuación diferencial, ya que esta nos va a indicar cuántas veces se tiene que derivar la misma función o la solución propuesta para YP. En este caso son 2. Se saca la derivada del seno, que es coseno, y la del coseno, que es menos seno, perdón. Posteriormente se vuelve a sacar la derivada de esta solución y se tiene que la derivada de coseno es igual a seno. No olvidemos siempre poner la constante. Posteriormente se deriva el seno, que es coseno, pero tomamos en cuenta también los signos. Posteriormente a esto, a la derivación
de la solución propuesta se sustituye en la ecuación principal, la que tenemos aquí atrás, se sustituyen, como podemos ver, en la ecuación diferencial a la que le tenemos que encontrar, a la que le estamos aplicando este método, es y' menos y igual a seno. Entonces, simplemente se pone la segunda derivada de la solución propuesta, que en este caso sería menos a por seno de x menos b coseno de x, que está en esta zona. Y como podemos recordar, la ecuación diferencial es y menos y. Entonces aquí simplemente se pone la solución propuesta, que es menos a por seno de x más b coseno de x, y el Rx simplemente se deja igual. Posteriormente a la sustitución en la ecuación diferencial, se agrupan los términos, que podemos ver que hay un seno por parte de la y' que se sustituyó y de la y. Entonces se vuelve 2a seno de x. Y como de las dos funciones tenemos tanto coseno como coseno con b, se agrupan y posteriormente se deja en un término más pequeño. Después de esto se igualan los coeficientes de este lado izquierdo, que como podemos ver del lado izquierdo tenemos que 2a menos 2a seno de x, entonces nos vamos del otro lado del signo igual y vemos que aquí hay un seno de x. Entonces ponemos 2a y 2 menos 2a igual a 1. Posteriormente, en la igualación del coseno, nos podemos percatar que del lado derecho no hay ninguno, por consecuencia se pone 0. Y se sacan los valores tanto para a como para b. Y queda que para a es menos 1/2 y para b es igual a 0. Después de la igualación de valores, se sustituyen. Se sustituyen en la solución propuesta en la primera YP que está en esta parte. Y como podemos ver, el resultado o el valor de A es de 1/2 de seno de X. Y del otro lado está el seno, que en esta parte, pero como ¿cómo se llama? El resultado de b es 0, por consecuencia el coseno también, ya que se están multiplicando. Entonces, como ya encontramos la YP, que en este caso sería igual a menos 1/2 por seno de x, simplemente lo que queda por hacer es hacer la solución general, que como bien recordamos, la solución general simplemente es la suma de la solución homogénea entre la solución particular. Entonces, se suma el término que sacamos en el paso 1, que sería igual a y igual a una constante subíndice 1 por exponencial a la x más una constante subíndice 2 por exponencial a la menos x. Entonces sumamos el término que acabo de decir más el menos 1/2 de seno de x. En este caso, como el 1/2 es negativo, se respeta y por ley de signos queda como negativo.
Aquí tenemos un segundo ejemplo en donde se presentan, como podemos ver en esta ecuación diferencial, se presenta y' más y', menos 2y igual a 2x menos 40 coseno de 2x. Aquí nos podemos percatar de que no simplemente se trata de un seno o un coseno, sino que también está presente un polinomio. Y como podemos recordar, también para el paso 1 es encontrar primero la YH, que corresponde a la Y homogénea. Y para encontrar la Y homogénea, recordemos bien que se tiene que igualar la ecuación diferencial a 0. Entonces se convierte en y' más y' menos 2y igual a 0. Para esto se propone una solución de tipo exponencial. Como bien recordamos, las soluciones de tipo exponencial se proponen ya que su derivada son ellas mismas y por consecuencia se pone de esta manera: y igual a e a la rx. Y como podemos recordar también, el hecho de que la ecuación diferencial nos va a pedir cuántas veces, o nos va a indicar, mejor dicho, cuántas veces se tiene que derivar la solución propuesta, o sea, esta y igual a la y igual a exponencial a la rx. Posteriormente se le saca una primera derivada que es igual a r por exponencial a la rx. Recordemos que la derivada de x es igual a 1 y pasa solamente la r. Para después sacarle la segunda derivada, que sería rx al cuadrado por exponencial a la rx. Todo esto lo sustituimos en la ecuación homogénea que está aquí en la parte superior, que viene siendo y' más y' menos 2y igual a 0. Se sustituye, como ya dije, y aquí en el primer término tenemos que poner r cuadrada por exponencial a la rx, que corresponde a la segunda derivada de la solución propuesta. Después se suma y se sustituye la primera derivada de la solución propuesta, que es igual a r por exponencial a la rx, que podemos visualizar en esta parte. Y posteriormente, y como último, se sustituye la y que está multiplicando al menos 2. Entonces simplemente se pondría exponencial a la rx. Todo esto igual a 0. Después se agrupan términos y se resuelve se propone un polinomio igual al de la ecuación y se resuelve para poder así obtener dos resultados y multiplicarlos para tener dos resultados dos soluciones linealmente independientes. Se sustituyen los valores de r que tenemos aquí, estas soluciones a las que llegamos en la solución propuesta al inicio, que recordemos que es y igual a exponencial a la rx. Entonces, en la primera solución para r está de este lado, que está como y subíndice 1, que es igual a exponencial a la x. Como simplemente es un 1, pues no es necesario ponerlo. Posteriormente, para el segundo resultado de r,
se sustituye igual en la ecuación propuesta, la r, que en este caso vendría siendo menos 2. Entonces y subíndice 2 o y subíndice 2 es igual a exponencial a la menos 2x. Y aquí posteriormente solamente se multiplica por una constante arbitraria y quedaría como YH igual a C subíndice 1 o una constante por el primer resultado que obtuvimos de Y subíndice 1, que es exponencial a la X, más una segunda constante por exponencial a la menos 2. Y este sería el resultado para la Y homogénea. Para el paso número 2, como bien podemos recordar, es encontrar la YP o la Y particular. Si YH no tiene funciones en común con Rx, como ya bien lo habíamos dicho o mencionado, simplemente se propone y se toma en cuenta cómo es que está constituido la Rx de la ecuación diferencial que tenemos al inicio, que en este caso sería contemplar que 2x menos 40 por coseno de 2x no tenga funciones en común con la YH, que bien podemos visualizar del lado o en esta zona que YH es igual a C subíndice 1 exponencial a la X más C subíndice 2 exponencial a la menos 2. Y como podemos notar, en la ecuación diferencial no es similar ninguno de estos términos. Entonces podemos proceder sin ningún problema a proponer una solución. Tenemos que tomar en cuenta de que como tenemos presente un polinomio, se tienen que poner todos los términos o su forma general del polinomio. Si fuera en este caso un polinomio o estuviera al cuadrado la x, aquí tendríamos que colocar otra constante más x al cuadrado. Entonces, como solamente es un polinomio de primer grado, simplemente se pone o se agrega una constante más otra constante multiplicando a x. Y como está presente simplemente el coseno, por esto se tienen que agregar también el coseno. Para esto tenemos que multiplicar una constante por coseno de 2x más una constante seno de 2x. La misma ecuación nos va a pedir o nos va a decir cuántas veces se tiene que derivar la solución propuesta para YP. En este caso son 2. Para la primera derivada tenemos que la derivada de una constante es igual a 0. Posteriormente la derivada de b por x es simplemente b. Y posteriormente la derivada del coseno de la constante por coseno a la 2x es 2 constante de seno a la 2x. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es igual a coseno. Posteriormente se le vuelve a sacar una derivada a la solución propuesta y se obtiene que menos 4 por coseno de 2x menos 4 seno de 2x. En este caso se sustituye en todos se sustituye en la ecuación diferencial inicial que teníamos aquí. Que tenemos aquí desde el inicio, que es y' más y' más 2y. O sea que simplemente se sustituye del lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho
como podemos ver aquí, se mantiene intacto. Entonces tenemos que la ecuación es menos 4c coseno de 2x menos 4d seno de 2x, que corresponde a la segunda derivada de la solución propuesta. B menos 2c seno de 2x más 2d coseno de 2x corresponde a la primera derivada de la ecuación propuesta, para posteriormente poner simplemente la ecuación principal o la ecuación propuesta desde el inicio. Todo esto igual a 2x menos 40 coseno de 2x. En este caso se vuelve muy larga el proceso para darle solución, y este es uno de los problemas que se presenta. Pero para esto tenemos que agrupar términos, como lo podemos ver aquí, y quedaría que es esto menos 6c coseno de 2x más 2d coseno de 2x. El coseno, como tiene términos iguales con se agregan y se va haciendo más pequeña la ecuación o el resultado para poder llegar así a este término y poderlo hacer más pequeño para posteriormente llegar a la igualación de los coeficientes, que como podemos ver, esta es nuestra ecuación, o bien la forma en la que va quedando. Posteriormente se podrían cambiar los